ya podemos lograr que se apruebe, porque ya tenemos la mayoría, que se apruebe la ley. Entonces yo espero que efectivamente Zacatecas sea el estado número 25 y se tiene que aprobar, porque le puede ganar Michoacán, que también están a punto de dictaminarlo. ¿Cuáles son los estados que tienen una gran resistencia? Que no entienden quienes están al frente de esos gobiernos, que no entienden quienes están al frente de la responsabilidad legislativa, de que esta es una tarea impostergable, que no hay vuelta de hoja. Se tardarán, pero entre más se tarden, más nos vamos a señalar de que se están tardando, en cumplirle la construcción que tienen obligadamente como funcionarios, como servidores públicos en su estado, para garantizar que las mujeres y las niñas de su estado efectivamente tengan un marco jurídico distinto. A mí en lo personal me preocupa de todos estos estados el estado de Guanajuato, porque ha habido una manifestación pública y reiterada de quienes están al frente de estos dos órganos, tanto el de la administración pública como del Congreso, cuando menos de manera mayoritaria, de que ellos no van a legislar en la materia porque atenta contra los valores de la familia. Que esas leyes no pasarán por el Congreso, no pasarán por el Estado y no necesitan los recursos etiquetados para el ámbito estatal, y entonces, pues a ver qué pasa. No lo invento, es público, lo han dicho y lo han reiterado. Y sé de los buenos oficios que Rocío, que sus funcionarias y funcionarios, de manera muy concreta, el director jurídico del Instituto Nacional de las Mujeres, que ha estado apersonado en cada uno de estos congresos y en cada uno de estos gobiernos estatales, insistiendo en la importancia de que ya legislen en la materia. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Pues lo que nos queda es lo que tenemos que seguir haciendo. Desde la sociedad civil, que formamos parte del Estado, porque Estado no es gobierno, exigir a nuestros gobernantes, a quienes nos están representando ahí, a quienes tienen el poder de decisión, que efectivamente sean congruentes con su responsabilidad y asuman su responsabilidad y nos den cuentas. Y por lo tanto, en el estado de Guanajuato, pues hay que empujar a que, a pesar de los grandes obstáculos, pues se legisle en la materia. Ahora bien, ¿cuáles medidas se han tomado desde el gobierno, entendido los poderes de la Unión, para la aplicación de este precepto establecido en el 6º transitorio de la ley? Bueno, pues yo quiero decirles que en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008, este decreto tiene definido en su artículo primero lo siguiente. Creo que es importante conocer. El ejercicio, el control y la evaluación del gasto público federal para el año 2008 se realizará conforme a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Esa es la ley constitucional en la cual se enmarca el presupuesto de egresos que cada año se aprueba en la Cámara de Diputados. Y entonces, me parece que es muy importante que veamos qué es lo que dice esta ley. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria define en el artículo primero que esa ley es de orden público, forma parte del Estado de Derecho, en esta visión de lo que es el Estado de Derecho. Quiero de manera muy clara enfatizarlo, porque si nosotras no apreciamos el significado del orden público, estamos remando en contra de nuestros propios derechos. Lo que tenemos que hacer como parte de este empoderamiento
que exigimos es reconocer lo que significa el orden público y cuál es nuestro papel dentro de ese orden público. Y entonces la ley nos define que esa ley, la federal del presupuesto y responsabilidad hacendaria, que define los criterios de cómo se tiene que dictaminar el presupuesto de egresos de la federación, pues nos dice que es una ley de orden público. Y además nos define cuáles son los artículos de la Constitución que está reglamentando. Y, claro, sin duda, también nos define cuál es la materia de la ley. Es decir, la presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales. Esta misma ley nos define en el artículo 2. Ojo, queridas compañeras, los sujetos son parte de las cosas que tenemos que empezar a quitar de las leyes, esta visión masculina androcéntrica. Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta ley deberán observar que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género. No encontraremos en esta ley más que en este artículo, y costó mucho trabajo poner equidad de género, solamente en este artículo 2, pero ya es una base, porque según el 74, fracción cuarta de la Constitución Política, de entre los artículos a los que hace referencia esta ley, que reglamenta estos artículos, yo solamente voy a leer muy rápido lo que dice la fracción cuarta de este 74 constitucional, que refiere a las facultades de la Cámara de Diputados, que es la única Cámara que está facultada para aprobar el presupuesto de egresos de la Federación. Y entonces dice, es facultad de la Cámara de Diputados aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que a su juicio deben concretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho presupuesto, fíjense, las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria. Las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes presupuestos de egresos. ¿Por qué quise rescatar esta definición del 74 constitucional? En primer lugar, para decirles a ustedes, para informarles que ciertamente María Elena Chapa fue la primera legisladora federal que empezó a definir presupuestos desde la perspectiva de género, presupuestos etiquetados para programas hacia las mujeres y las niñas desde la Cámara de Diputados. Y yo creo que es muy importante señalarlo porque ahora, frente a esta revisión que tenemos que hacer de los recursos que se han presupuestado para aplicar estas dos leyes, la general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y la de igualdad entre mujeres y hombres, y la aplicación de la transversalidad de la perspectiva de género en otras dependencias, creo que es muy importante que reconozcamos que eso no se dio solamente como una decisión espontánea y de buena voluntad. Hubo que hacer un trabajo de lobby, tesonero, a veces hasta de enfrentamiento, para obligar a los legisladores, que son los que siempre se encargan de diseñar, de aprobar, de cambiar